Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. A todos un saludo cordial a este nuevo Informe Especial. Hemos hecho mucho énfasis sobre los vínculos políticos y el rol primordial que jugó Hugo Chávez para la conformación de gobiernos vinculados a Hugo Chávez, vinculados al proyecto de Venezuela, Cuba, Venezuela, luego Nicaragua, Bolivia, Ecuador, pasando por Chile, Argentina, Brasil, en fin. América Latina tuvo una década de gobiernos, para unos populistas, para otros progresistas, pero podríamos decir gobiernos bolivarianos, y está claro que hubo un impulso no solo ideológico por parte de Hugo Chávez, pero un impulso económico, porque la Venezuela de Hugo Chávez financió campañas, financió candidatos, bonos, escuelas, Evo Cumples y ese tipo de programas que permitían la reelección de los candidatos y después gobiernos vinculados al propio Hugo Chávez. Siempre hemos hecho énfasis en esta fase como una cadena de gobiernos con un común denominador ideológico, el antiimperialismo, y que se unían para fortalecer América Latina, una América Latina independiente y antiimperialista. Este proyecto, sin duda, fue financiado por los altos precios del petróleo, y Hugo Chávez extendió la mano para regalar petróleo, regalar gasolina o venderla a precios bajísimos que permitieron en la diferencia estas campañas. A nuestro país llegaron $300 millones que salieron de PDVSA en Venezuela, que parecía un generoso regalo de Hugo Chávez, pero que permitieron los primeros años, por lo menos 2-3 años, de actividades con el Evo Cumple, y el Evo Cumple fue una maquinaria de financiamiento de proyectos y una maquinaria publicitaria para las sucesivas reelecciones de Evo Morales. Fue un regalo. Después se dijo que no, que era un préstamo. ¿A quién se va a devolver? ¿A PDVSA, al Estado venezolano? No se va a devolver. Bueno, pero así como llegaron estos 300 millones a Bolivia, pues llegaron a todas partes, salvo Brasil, que tenía su propio financiamiento, las empresas constructoras, entre ellas Odebrecht. Pero Argentina, por ejemplo, en la campaña del 2007, la campaña de Cristina Kirchner, las elecciones fueron en el 2008, pues llegó un maletinazo con $800,000 que fueron descubiertos de casualidad en la aduana. Se hizo un proceso para determinar cómo es que llegó esta maleta. Cristina Kirchner se lavó las manos, pero en 10 años no se investigó nada y el delito ha prescrito. Y así en los distintos países de la región. En las últimas horas, podríamos decir, se ha publicado una investigación de Farah Yates que se llama Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, que da un paso más allá. Es decir, no solo fue, según esta investigación, un proyecto político, pero fundamentalmente fue un proyecto económico de apropiación del Estado para desarrollar actividades ilegales que generan enormes cantidades de dinero, que genera una nueva boliburguesía, es decir, empresarios que se hicieron multimillonarios
vinculados a los negocios que se impulsaron desde las cúpulas, empezando de la venezolana y pasando por el resto de los países. El nombre es fuerte, Empresa Criminal Conjunta Bolivariana. Conjunta, ¿por qué? Porque no es Venezuela, no es la cúpula venezolana, es la cúpula venezolana y particularmente todas las cúpulas integradas por el ALBA, entre ellos nuestro país y nuestro presidente. ¿Qué dice esta investigación? Primero se desarrolló a lo largo de 5 años en 11 países y estableció que esta red de actividades ilegales y por lo tanto que se convierte en una empresa criminal que utiliza los estados y las empresas estatales para el desarrollo de esta actividad ilegal, ha funcionado en 26 países, recorre continentes, hay una nómina de 181 personas entre altos capos de los gobiernos, pasando por empresarios y funcionarios, banqueros y todos los que han participado en el desarrollo de esta actividad, en el encubrimiento de esta actividad a través de 176 empresas. Tiene que ver con empresas que se hicieron de contratos, empresas que pagaron coimas para hacerse de los contratos, empresas que recibieron coimas, en fin, empresarios metidos en el lavado de dinero y lo más destacado de este estudio es la ubicación en el centro, en el corazón de las actividades ilícitas, a PDVSA. PDVSA, la empresa estatal del petróleo de Venezuela, que hizo de todo salvo producir petróleo. PDVSA se convirtió, dice este estudio, en la gran lavadora del dinero que venía del narcotráfico, de la corrupción y de la actividad ilegal del oro, que ese me parece el aporte de este estudio. Si todas estas actividades, el narcotráfico, por ejemplo, las FARC, esta organización que el 2016 llega a un acuerdo para deponer las armas y legalizarse en Colombia. Bueno, pero hasta entonces sobrevivió fruto de la actividad del narcotráfico. Todos los millones que generó las FARC en narcotráfico y en secuestros. ¿Cómo legalizaban esos millones? Pues a través de PDVSA. La corrupción es una maquinaria enorme de generación de millones inconmensurables de dinero en euros, en dólares, muchas facetas de la corrupción. ¿Cómo hacer que ese dinero de la corrupción, es decir, el funcionario, cómo hace para legalizar ese dinero? De repente un funcionario tiene 100 millones de dólares, no lo puede guardar debajo de su colchón. Entonces, PDVSA es el gran instrumento de lavado de dinero de estos millones y millones que generan la corrupción, que generan las coimas. Y el negocio del oro también como un instrumento interesante de no solamente de producción de oro, que está salvando la economía de Maduro, no la de Venezuela, pero la de Maduro, pero también para justificar esos millones de dólares de la corrupción. Este estudio, reitero, de Farah y Yates, por ejemplo, cuenta como ejemplo lo que pasó con Albaniza en Nicaragua. Albaniza es una empresa que la crea Hugo Chávez, más del 50% de PDVSA, el otro 50% la empresa de petróleo de Nicaragua, pero manejada como cosa privada por la familia Ortega, los hijos, las yernas, en fin. Albaniza recibe dinero y recibe gasolina o petróleo a precio subvencionado
El gobierno de Ortega vende esa gasolina a precio internacional y la diferencia se la queda la familia Ortega. Para lavar esas ganancias ilícitas, Albaniza hace una infinidad de otras empresas. 50 estaciones de servicio de venta de gasolina administrada por una de las yernas de Ortega, que sirven para lavar el dinero, el plus que genera las actividades ilegales. Albaniza tiene empresa de alimentos. Usted no puede imaginar la cantidad de empresas, unas ficticias, otras no tan ficticias, pero ninguna rentable. Pero sin embargo hay una danza de millones de dólares impresionante. Lo más interesante, dos cosas interesantes en Albaniza, que para lavar dinero crean un banco que se llama Bancorp. El Bancorp, que no recibía dinero de los clientes, empieza a recibir muchísima plata cuyo origen es un misterio. Depósitos de 100, 200, 300 millones de dólares, sin precisar el origen. A raíz de esto, los Estados Unidos en enero de este año sancionan al Bancorp. Ortega tiene que salvar el Banco de Albaniza y lo convierte en un banco estatal, netamente Banco Nacional de Nicaragua, y salvaron el Bancorp para esquivar las sanciones de los Estados Unidos. Y el otro caso interesante, que es el mecanismo para lavar dinero, es decir, cómo el Estado se convierte en un lavador de dinero, fruto de que ese Estado está manejado por una cúpula criminal, no solo corrupta, ¿no?, sino una cúpula delincuencial, en este caso la del consorcio, el cartel de los Ortega. Entre Venezuela y con el dinero de Venezuela, que es dinero de la corrupción, que es dinero del narcotráfico, etcétera, etcétera, van 2009, van a montar, dice la propaganda de esa época, la refinería más grande de América Latina, porque todo es lo más grande de América Latina, lo más moderno de América Latina. Y destinan cerca de 300 millones de dólares para la famosa refinería. ¿A quién le dan el contrato? Bueno, en esos años, la empresa que más número de contratos obtenía vía coimas es la CAMSE. Sí, la CAMSE, tan popular en nuestro país gracias a las gestiones de Gabriela Zapata. Bueno, en Nicaragua también la CAMSE se hace de este contrato y 10 años después no había terminado de hacer la famosa refinería. Se da por terminada la primera fase y dicen, para la segunda fase de la refinería se necesitan otros 4.000 millones de dólares. Lo concreto es que esa refinería, que se llama el supremo sueño del libertador, bueno, sigue siendo un sueño, el supremo sueño del libertador, pero todo ese dinero que se ha manejado en estos negocios, ¿no?, que sería imposible que ninguno de ellos funcione si no hubiese sido la subvención de la gasolina casi regalada que le enviaba Venezuela a Nicaragua, y la diferencia pues es lo que ha generado grandes cantidades de dinero para enriquecer a la familia Ortega. Familia que no quiere soltar el poder, que ni piensa soltar el poder, porque está encaramada en esta estructura criminal de la cosa pública. Ahora han llegado los años duros. Venezuela ya no le abastece de petróleo, tienen que comprar petróleo a precio internacional y claro, los negocios públicos no solo no son rentables, sino que van a pérdida, pero la cúpula de Ortega ha hecho cualquier cantidad de millones,
unos invertidos en Nicaragua y otros a través de esas misteriosas empresas que surgen en los paraísos fiscales. Nicaragua es el ejemplo de ese vínculo entre los negocios de Venezuela y de Nicaragua. El otro caso que explica esta investigación de Farah y Yates es el rol de Surinam y la explotación de oro, una industria poco controlada en el mundo y que permite el lavado de dinero. Una empresa declara, por ejemplo, con un certificado de Surinam, que ha vendido 1 tonelada de oro y eso justifica el depósito en un banco de 50 millones de dólares. Los 50 millones de dólares no vinieron de la venta de oro, pero vinieron de la corrupción, de los sobornos, de las coimas. Pero la venta de oro y este certificado de Surinam es el que justifica o atenúa las sospechas que puede haber en el sistema bancario sobre depósitos irregulares. Surinam es una historia, pues, que poco la conocemos. Es un país que fue colonia de los holandeses, se independizó recién en 1975. Y desde entonces, ¿no?, la familia del actual dictador y el propio actual, bueno, ahora es presidente, es un dictador con ropaje de presidente, ¿no? Desi fue dictador en 2 oportunidades, dio un golpe en 1980 y se quedó de dictador hasta 1988. Unos añitos después, en 1990, dio otro golpe y se quedó como dictador hasta 1999. Subió Chávez y entonces convenció a Desi que no es bueno ser dictador, hay que ser presidente. Y entonces en 1910 se hizo elegir presidente y el 2015 ha sido reelecto hasta el 2020 y seguramente hay reelección indefinida. Y entonces Desi Surinam es el que siempre va a votar en la OEA a favor de Nicolás Maduro. Claro, ¿cómo no? Es un protegido políticamente, ha recibido dinero de Venezuela como lo hizo Nicaragua y otros países y a cambio tiene una lealtad política indiscutible. Bueno, ahora hay un vínculo con Nicolás Maduro que es el oro. En Surinam y en las selvas de Surinam se extrae oro y Desi, el dictador, ahora con ropaje presidencial, ha manifestado que tiene una refinería de oro para procesar 60 toneladas anuales, aunque Surinam produce 28 toneladas al año, 4 toneladas más que Bolivia. Pero supuestamente tiene una refinería para 60 toneladas. Bueno, los investigadores estos que le cuento, Farah y Yates, dicen que la famosa refinería no existe, que lo que existe es una impresión de certificados. Es decir, todo aquel que quiere lavar dinero supuestamente ha procesado oro en la refinería de Surinam y le dan un certificado y entonces ese oro supuestamente ha sido vendido y el resultado de esa venta se puede depositar en cualquier banco. Es una lavadora de dinero. Muy interesante esto del oro porque en Bolivia, levanto sospechas, exportamos más de lo que producimos. Pregunta de dónde sale el plus. Y también el interés de Juan Ramón Quintana, que en el 2010 generó o creó la empresa boliviana del oro, Evo. No podía llamarse de otra forma, Evo. Y desde entonces nadie sabe si Evo compró oro porque se supone que tenía que comprar todo el oro de la producción del país y que este oro tenía que
fortalecer la reserva en oro del Banco Central de Bolivia. No hay informes al respecto. Pero ahí va el oro. Ahí va el oro como un gran instrumento de lavado de dinero de la corrupción. La otra actividad muy delicada, muy peligrosa en el ALBA es el narcotráfico. Esta investigación no profundiza en este tema, pero señala que PDVSA también es una lavadora del dinero originado en esta actividad y menciona a las FARC como esta organización guerrillera o terrorista que se ha financiado con el narcotráfico. Pero hay algunos antecedentes que le quiero recordar. Hace no mucho, un periodista brasileño escribió el resultado de su investigación. Este periodista, Leonardo Coutinho, dijo que la cocaína salía de Bolivia en vuelos de la Fuerza Aérea Boliviana, que esa era, entre otras cosas, la explicación de por qué se había invertido en un aeropuerto, un inútil, aparentemente inútil aeropuerto en Chimoré, y que pues la cocaína salía a Venezuela y que esa cocaína era la que financiaba o sostenía a el cartel de los soles, un cartel de comercialización de cocaína que producía obviamente riqueza infinita, encabezada por el segundo hombre del régimen, vinculado a las Fuerzas Armadas de Venezuela, Diosdado Cabello, y Hugo Carvajal, que ahora está detenido en España, que va a ser extraditado a los Estados Unidos, que ha roto con Maduro y que al parecer está dispuesto para atenuar su pena a delatar el funcionamiento del cartel de los soles. El cartel de los soles entonces tiene productores de cocaína que tenía que ver con la FARC. Este periodista brasileño habla de Bolivia, es decir, como una producción estatal, como una producción gubernamental, no como un hecho aislado de un narco que se dedica a eso, delincuente, un criminal aislado, no, sino como una actividad estatal, como una actividad organizada. Bueno, a esto se suma pues que el presidente Evo Morales legalizó la hoja de coca del Chapare, que pues las Naciones Unidas reconocen, a pesar de la estimación que le tienen los funcionarios de las Naciones Unidas que trabajan en nuestro país, la estimación que le tienen a Evo Morales, pues han reconocido que la producción de coca del Chapare va en un 99% destinada al narcotráfico. Esa hoja de coca fue legalizada por el presidente Evo Morales. Se ha construido el aeropuerto de Chimoré al lado de donde se produce la hoja de coca. Y bueno, junto con eso, hasta el propio presidente Evo Morales reconoce que el departamento del Beni se ha convertido en un área de laboratorios de fabricación de cocaína. El propio Evo Morales dicen, todos los comandantes saben, el principal comandante es él, y claro, cuando caen los narcos en el exterior, porque caen más narcos bolivianos en el exterior que aquí, por lo general, cuando la cantidad de droga es significativa, los narcos están vinculados a las altas esferas o ellos mismos son miembros de las altas esferas del partido gobernante o del gobierno. Entonces, el cartel de los soles es eso, es una gran industria de narcotráfico, de producción y comercialización de cocaína. Eso genera muchos millones de dólares. ¿Y cómo hacen para volver a introducir esos millones de dólares a la economía legal? Pues a través de PDVSA.
PDVSA se habría convertido entonces en esta empresa que se dedica a lavar el dinero, a blanquear el dinero de estas dos fuentes de recursos ilegales, el narcotráfico y la corrupción. La corrupción tiene muchos tipos de fuentes, desde las coimas que los empresarios pagan para hacerse de contratos, la CAMSE, la China CAMSE, la Chino Hidro, por ejemplo, que están procesadas en Andorra. En Andorra hay unos, no sé, déjeme ver, como 30 funcionarios de alto nivel vinculados a la empresa de energía, viceministros, Villalobos entre ellos, que habrían depositado 2.000 millones de dólares en el Banco de Andorra. Cuando esto fue descubierto, el Banco de Andorra fue clausurado y hay una juez que sigue investigando. La CAMSE, por ejemplo, pagó 200 millones de dólares en coimas. La misma CAMSE que hizo, y que en realidad no hizo, la refinería de Nicaragua, la misma CAMSE de Gabriela Zapata. Gabriela Zapata declaró, no sé si se dice, desdijo después, que la CAMSE pagó en Bolivia 100 millones de dólares en coimas para hacerse de 7 contratos por más de 600 millones de dólares. Bueno, esa misma empresa, todas las chinas, aparecen como las empresas proclives a pagar coimas para hacerse de contrato. Bueno, en Andorra se está procesando a funcionarios que han recibido estas coimas. El monto es pues de esa cantidad, ¿no? 2.000 millones de dólares. Hay otro tipo de lavado de corrupción, lavado de este dinero fruto de la corrupción. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchísimos procesos. El Departamento de Justicia informó, por ejemplo, que José Manuel González y otros 12, muchos de ellos ya se han declarado culpables, han pagado, han recibido coimas de muchas empresas, las empresas también están siendo procesadas, para otorgar contratos de mantenimiento. Me recuerda acá esta unidad de lucha contra el narcotráfico que también dio a una empresa 42 contratos por 60 millones de dólares para el mantenimiento de helicópteros y otro tipo de vehículos de los Diablos Azules y Rojos. Bueno, en los Estados Unidos también pagaban estas coimas y están procesados, especialmente con el pretexto del mantenimiento de las refinerías, de la industria petrolera, etc. Uno de esos empresarios que recibió coimas y que ha confesado que está en un proceso es Roberto Rincón padre, que está procesado en Estados Unidos, y hace poquito el hijo ha sido detenido en España, de una familia riquísima con 18 empresas. Las 18 parece que consiguieron contratos en Venezuela pagando coimas. ¿Qué cantidad de coimas? La confesión o la acusación establece 150 millones de dólares. Junto con esto, pues hay otro, un Raúl Gorrí, que es un venezolano que tiene una empresa televisiva que en los Estados Unidos resultó propietaria de 24 casas, propietario además de 4
centros de vivienda, de 7 condominios de 40 millones de dólares en total, 7 condominios y 24 propiedades, además de helicópteros, autos, colección, caballos y relojes, en fin. Todas estas compras, los condominios, los caballos y los relojes, para lavar el dinero que Raúl Gorrí obtuvo de manera ilegal en negocios turbios, entre ellos la obtención de divisas en Venezuela. Esto de las divisas, bueno, ¿cuántos como Gorrí han hecho fortunas? Para obtener dólares en Venezuela, dólares a la cotización oficial, que era realmente dólares regalados. Pero el punto es cómo los obtenías. Los obtenías pagando coimas. Entonces, el funcionario que asigna las divisas recibe coimas. Con 10 millones de dólares, Gorrí hizo 100 millones de dólares. Y él y sus amigos hicieron el año 2015, a través de las divisas, 1.200 millones de dólares. Y esto está siendo también procesado en los Estados Unidos. Hay como 20 acusados en esta materia, en el caso donde Raúl Gorrí está metido. Hay otros, en otro proceso, 4 banqueros procesados que recibían dinero de PDVSA, este dinero que PDVSA lo limpiaba de las coimas de sus funcionarios, posiblemente dinero del narcotráfico, y esos banqueros han sido detenidos, están procesados. Al margen del Banco de Andorra, que todo el banco ha sido cerrado, sus ejecutivos procesados, pero esto en Andorra. Esto que le cuento ahora es de Estados Unidos. Hugo Ramallo, un banquero portugués, un Marcelo Gutiérrez, un banquero uruguayo, un alemán, Krull, que tenía las cuentas de los venezolanos en un banco de Suiza, y un Gustavo Hernández, colombiano, que fue detenido en Italia, que recibía la plata de los venezolanos, esta plata de las coimas, miles de dólares, y los invertía en fondos de mutuales. Bueno, todos ellos están siendo procesados. Es decir, el dinero obtenido en el narcotráfico, el dinero obtenido en las coimas, todo tipo de coimas, como le digo, inclusive coimas para hacer obras públicas que al final nunca se hicieron, como esta de la refinería de Nicaragua. Bueno, como esa hay una docena en la lista de Venezuela. Muchos millones de dólares que se contrataban para construir cualquier cosa, y ese cualquier cosa nunca se construyó, pero el dinero salió, supuestamente se invirtió, y ese dinero aparece blanqueado en uno de estos bancos. Por eso los están procesando. Hay como 40. Y en España, pues hasta un embajador español en Venezuela apareció involucrado. Raúl Morodo, el hijo detenido, Alejandro, más otros 4. En realidad, en España hay 40 procesados en distintos procesos. En este caso del embajador, son 4 o 5 procesados. El embajador era embajador de José Luis Rodríguez Zapatero, este expresidente del gobierno español, que siempre ha respaldado a Nicolás Maduro, el que habla siempre de resolver las cosas dialogando, y que quiere, cada vez que Maduro está contra las cuerdas, sale Rodríguez Zapatero a sacarle las castañas del fuego, y que aparece en todos los acontecimientos que Evo Morales organiza, ya sea en Cochabamba o en España, para condenar el triunfo del 21F. Ahí está José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, ahora se sabe que hay una relación estructural, es decir, su embajador recibió dinero para lavarlo, ¿no?, para blanquearlo en España, invirtiendo en un sinfín de actividades, especialmente
bienes inmuebles, compran cualquier cantidad de bienes inmuebles. Un informe en Estados Unidos, por ejemplo, de la Asociación de Agentes Inmobiliarios, estableció que el 2015 pues habían vendido 10.600 viviendas por 6.100 millones de dólares. Es decir, ¿qué se hace con esta plata mala vida? Pues se compran bienes inmuebles, fincas. A propósito de fincas, esta empresa nicaragüense, ¿no?, está en manos de Daniel Ortega, también ha comprado fincas. ¿Qué hace una empresa de petróleo comprando fincas, comprando vacas, fincas con 6.000 cabezas de ganado, casas y fincas en el campo? Es decir, la única explicación posible es que cuando una empresa de petróleo se dedica a comprar vacas es que está lavando dinero. ¿Qué es lo grave de toda esta situación? Es la utilización del Estado y de las empresas estatales para actividades ilegales. Ya no son hechos aislados, no es que hay un corrupto en un gobierno o 10 corruptos en un gobierno, no, sino que todo el gobierno, todas las instituciones de un gobierno están manejadas al servicio de los negocios ilegales y que conviertan a empresas tan poderosas como PDVSA en empresas que ya no producen petróleo y que van a la quiebra porque ya no producen lo que tienen que producir, sino que las utilizaron para lavar este dinero mal habido. La conclusión de los investigadores sobre esta realidad en América Latina dice, bueno, esta es la razón por la que Nicolás Maduro no cae. A pesar de las sanciones de los Estados Unidos, Maduro no ha colapsado. No ha colapsado porque tiene toda esta actividad ilegal, el dinero de la corrupción, el dinero del narcotráfico y el dinero del oro. Y dicen además que no creen que Nicolás Maduro vaya a colapsar de manera rápida, sino que le queda todavía un largo trecho, un largo tiempo, porque esta actividad ha generado muchísimos millones de dólares. ¿Cuánto creen que salió de todas estas actividades? Pues un estimado es de 28.000 millones de dólares que dispondría Nicolás Maduro de alguna forma, que sea distribuido entre banqueros, entre empresarios, entre las cúpulas que han administrado las empresas estatales, pero todo esto ha generado, es decir, está en manos privadas, no del Estado venezolano, sino en manos privadas, esta cantidad astronómica de 28.000 millones de dólares. ¿Cuánto de esto nos corresponde? Es lo que tenemos que precisar, tenemos que realmente saber. ¿Existió o no existieron esos vuelos de la cocaína denunciados por Leonardo Coutinho? ¿Existe o no existe una industria del narcotráfico no solo protegida, sino al servicio del actual gobierno? Son interrogantes, son interrogantes. Este estudio plantea que esa es la base, el sustento económico real de estos gobiernos. Ya en Argentina, pues ya parecería que se ha dicho todo, la cantidad de dinero que se ha sacado a través de las coimas, a través de los contratos a cambio de coimas, la generación de millones y millones de dólares que luego se han ido lavando a través de la compra de hoteles, a través de la compra de bienes inmuebles, etcétera, etcétera, y que esto está todavía en un proceso que tiene que determinar responsabilidades y tiene que finalmente decir culpables o inocentes. Les agradezco la atención de este informe y estaré con otro mañana aquí en Cabildeo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.